Bendiciones. Yo soy la doctora Lizeth Rojas Flores, con ustedes de nuevo, dándole seguimiento a nuestro tema de salud mental durante tiempos de crisis migratoria. Quiero hoy compartir con ustedes, darle seguimiento a lo que aprendimos un poco la semana pasada y esta vez enfocarnos un poco más en la cuestión de salud mental, de cómo podemos fomentar una salud mental en nuestro pueblo emigrante y a través de nuestras iglesias, especialmente en un ambiente donde sabemos que tenemos un clima anti-emigrante con muchos factores estresantes que realmente afectan la salud mental y emocional de todos nosotros. Hoy quiero enfatizar un poco el tema de el estrés, la ansiedad y depresión y expandirme un poquito más en la cuestión del trauma y algunas conexiones que son importantes que tengamos en cuenta cuando estemos ministrando a nuestra comunidad. Voy a empezar un poco aquí hablando sobre la crisis migratoria y la salud mental y física. Y quiero que entendamos un poco lo que es el estrés, primero que todo, para poder entonces hablar de la ansiedad, la depresión y los síntomas del trastorno postraumático PTSD, en inglés, que usualmente lo conocen. Quiero que entendamos que la vida siempre nos trae una buena cantidad de estrés y tenemos el estrés diario, como pueden verlo aquí en la slide que estamos presentando, el estrés diario, el estrés cumulativo y el estrés traumático. El estrés diario es algo que nos mantiene en movimiento, que nos motiva a enfrentarnos con ciertos retos, con ciertos fines. Hay que tener un poquito de estrés para podernos levantar de la cama e ir a trabajar. Pero el estrés, cuando se acumula, cuando no se descarga, cuando es continuo, entonces ya empieza a generar una serie de problemas porque es la acumulación de esos pequeños estreses diarios que empiezan a impactar nuestro sistema físico, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y estaremos hablando del estrés traumático, que es el que está así, el extremo, en el que está relacionado con un acontecimiento de naturaleza externa, fuera de su control, que tiene impactos de corto y largo plazo que son serios y que hay que entenderlos. Pero quiero que entendamos que todos tenemos estrés. En estos momentos la comunidad inmigrante está teniendo más estrés de lo normal por todas la crisis que tenemos, que estamos enfrentando y los ataques a nuestra comunidad inmigrante. Entonces estamos ahora en una situación un poco de estrés acumulativo y es muy importante que podamos apoyar a los miembros de nuestra iglesia, a apoyarnos unos a otros, a descargar un poco de ese estrés acumulativo, y una de las mejores maneras de hacerlo es con ejercicio, con cuidado personal, asegurarse que dormamos las 8 horas, que comamos comidas nutritivas, que tengamos nuestros devocionales, nuestros grupos de apoyo para poder descargar ese estrés que se acumula. Hay que descargar esa maleta continuamente, si no se nos llena y nos desbasta. Antes de que hablemos del estrés traumático, que es uno de los más serios, quiero darles algunos ejemplos de síntomas de ansiedad, porque también es otra área que afecta muchísimo a nuestra comunidad, especialmente en este ambiente. La anticipación de que de pronto van a deportar a alguien de la familia, especialmente los niños, los padres, pueden tener ciertos síntomas de ansiedad, y eso incluye esa sensación de inquietud, de agitación, ese estado de alerta permanente, la irritabilidad, la dificultad para dormir, tensión muscular, cansancio
fácilmente. Esos son síntomas de ansiedad y que son importantes reconocerlos y nombrarlos y buscar ayudas para poder manejar esa ansiedad. Hablando de nuevo, ejercicio. Si esa ansiedad llega a un punto de que incapacita a la persona a hacer ciertas cosas como ir a la escuela, especialmente los niños, o a una persona mayor de trabajar, entonces hay que buscarle ayuda profesional. Pero en esta época donde hay tantos retos y tantas amenazas, no es sorprendente que veamos muchos niños y adultos teniendo síntomas de ansiedad. La otra cuestión es también los síntomas de depresión, porque con la ansiedad va también, es posible que vayan conjuntamente o separado, y esos síntomas de depresión pueden incluir dificultad para concentrarse, sensación de apatía, como sin ganas de hacer nada, el aislamiento, a una sensación de desesperación, de inutilidad. Cuando ya la persona llega a un punto de que pierde el propósito de la vida y empieza a tener pensamientos suicidas o que la vida no vale la pena. De nuevo, todos tenemos situaciones que son depresivas, que son difíciles de manejar, pero cuando ya vemos que algunos de estos síntomas que he nombrado están empezando a afectar demasiado las actividades de la persona, si el adolescente se empieza a aislar y no quiere salir de su cuarto, si la persona mayor que tiene que ir a trabajar no quiere salir de la cama porque no tiene energía, porque no le importa nada, yo creo que es importante entonces reconocer que tenemos que referir para ayuda profesional, pero que para que les puedan apoyar dándoles ciertas pautas para poder seguir adelante. Pero también como comunidad en la iglesia podemos apoyar, nombrar lo que está pasando sin pena, sin ninguna culpabilidad, porque todos en estos momentos podemos estar sintiendo alguno de estas situaciones y no necesariamente tenemos una ansiedad o una depresión en sí, pero sí tenemos que reconocer esos síntomas como alarmas que tenemos que ponerle atención. Ahora, ¿qué es una experiencia traumática? Porque creo que entendamos que la biología del estrés, nosotros estamos creados para responder a situaciones de amenaza y de retos fuertes en que nuestra vida está en riesgo. En una manera fuerte, intensa, que involucra todos nuestros sentidos y nuestra forma de ser. Ese es un sistema de alarma que Dios nos creó muy bueno y que funciona cuando tenemos un oso enfrente o una pistola enfrente, pero que obviamente no funciona si no está un oso ni una pistola enfrente. Si usted está reaccionando de una manera así constantemente, entonces ya es problemático, porque una experiencia traumática es un evento mayor que una persona ha sufrido y que requiere, que puede ser escuchado, visto o sufrido personalmente, que son serios y que requieren o que evocan demasiada intensidad en todos estos sentimientos en una persona. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. En el caso de migración, especialmente con los niños y los adolescentes, es la pérdida de un padre cuando vienen a la casa y se los lleva, o ellos ven o escuchan o saben que eso ha pasado. La exposición a violencia, y hablamos de los niños no acompañados y las mujeres como víctimas de violencia con mucha vulnerabilidad, con un triple vulnerabilidad para estas cuestiones. Exposición a guerra, desastres naturales, todo eso evoca reacciones bien intensas en la persona que afectan todos los ámbitos de la persona. Nosotros piense en la salud integral de la persona a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, social y aún de conducta. Tenemos diferentes dimensiones y Dios sabe que somos bien complejos, pero cuando estamos hablando de trauma, estamos viendo las reacciones, quiero que veamos reacciones comunes a eventos posiblemente traumáticos que afectan todos esos aspectos de nuestra vida. Muy importante reconocerlo. Emocionalmente puede tener de nuevo problemas de concentración, sentimientos de tristeza fuertes, pesadillas,
en el aspecto físico, una serie de dolores de estómago, dolor de cabeza, a cambios de apetito, a problemas para dormir. En el aspecto espiritual, cuando alguien se enfrenta con una situación de esta, eso genera una serie de preguntas, de dudas, de dónde está Dios, cómo pudo Dios, un Dios tan bueno, permitir que algo tan malo pase. Y eso es algo que muchas veces nosotros en nuestras comunidades de iglesia estamos enfrentando diariamente. ¿Cómo es que Dios permite que algo esté pasando así? Y hay que hablar, hay que no condenar a nadie por tener esas dudas, porque es parte de esas relaciones comunes a eventos difíciles y traumáticos. En cuestión social, cuando están en una situación, están en una situación de esta, pues también afecta la manera como nos relacionamos con nosotros o con otros, porque nos queremos proteger, nos aislamos, uh, hay enojo, hay desconfianza, y lo vemos en nuestras comunidades, hay desconfianza hacia otras personas que quizá no sean inmigrantes, hay desconfianza a servicios sociales, hay desconfianza entre nosotros mismos, si decimos o no decimos si tenemos un estatus migratorio precario o no, y todo eso también influye en nuestra conducta, ¿verdad? Mucha gente para tratar de manejar todas esas emociones encontradas, entonces recurren a fumar y a beber más, a tomar riesgos que no son necesarios, a evitar situaciones que lo recuerden de algo que pasó. Y por eso es algo clásico que vemos con los niños, por ejemplo, que no quieren ir a la escuela porque tienen miedo de que el padre lo van a recoger mientras ellos están en la escuela, o si se llevó a una persona en cierto lugar, la persona que estaba con ellos y experimentó esto como algo traumático, entonces va a tratar de evitar cualquier cosa que le recuerde de esa situación, porque son reacciones fuertes a eventos posiblemente traumáticos. Voy a parar ahí porque quiero que en la próxima lección entonces aprendamos a ver cómo podemos apoyar a nuestra iglesia, a nuestras familias en estos momentos, cómo voltear esta crisis y este peligro que hay en situaciones de oportunidad, siendo más conscientes de lo que es el trauma, cómo afecta, y creando los espacios para poder apoyar a nuestra comunidad que florezca en medio de esto. Muchísimas gracias.